Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa, La Verdad Te Hará Libre, de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevar un tema que le va a bendecir. Es uno de los temas en la cual los hombres critican a la iglesia del Señor, pero sobre todo a las iglesias cristianas. ¿Cuál es? El tema de darle a Dios lo que es de Dios. La Biblia nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 20. Fíjese bien lo que dice esta enseñanza. Lucas capítulo 20, versículo 22. Le hacen una pregunta al Señor Jesús, los fariseos. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Percibiendo la astucia de ellos, les dijo, mostrame un denario, significa la moneda que usaban en ese tiempo. Muéstreme esa moneda, una moneda. ¿De quién tiene imagen e inscripción? Le dice el Señor. Ellos dijeron, de César. Él les dijo, así pues, da a César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Qué es lo que yo veo en este versículo? Que al Señor Jesús no le preguntan si hay que darle a Dios. A Él no le hacen esa pregunta. Los fariseos, los judíos, el pueblo de Israel tenía muy claro que había que darle a Dios. Ellos lo tenían muy claro, por eso fue que ellos entendían y conocían la historia desde Génesis, cuando Caín y Abel presentan una ofrenda en frutas y animales. Entonces ellos sabían que había que darle a Dios, pero aquí la pregunta es, ellos le hacen la pregunta al Señor, ¿debemos pagar impuesto? El impuesto o tributo no se paga con verduras, no se paga con alimentos, no se paga con materiales. Los impuestos se pagan con dinero. Y por eso ellos le dicen, debemos pagar, debemos dar el tributo. Y él les dice, denle al César el tributo. Pero les responde lo que ellos no le preguntaron. Y denle a Dios lo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús responde bien la pregunta que le hacen, pero por qué responde otra cosa que no le preguntaron? Porque Jesús sabía que el ser humano le ha quitado algo a Dios y no le está dando algo a Dios. Y cualquiera puede decir, pues yo le doy en mercado, yo doy en esto. No. Aquí está hablando de los impuestos, vuelvo y digo, la pregunta que le hacen con respecto a pagar los impuestos es en dinero. Y el Señor responde, denle al César los impuestos, pero también denle a Dios lo de Dios. ¿De qué se está refiriendo el Señor? Impuesto también. Denle el impuesto a Dios. Este tema es uno de los temas en los cuales es muy criticado y muchos dicen, no, yo no creo eso es los pastores que abusan, eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Por qué? Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué el Señor llega a decir, denle al César lo del César y a Dios lo de Dios? Y lo de Dios, vuelvo y digo, tiene que ver con muchas cosas, pero lo que se muestra en este versículo es dinero. Muchos dicen, el diezmo ya se acabó, el diezmo fue para el Antiguo Testamento, el diezmo fue para Israel, o hasta otros dicen, ¿para qué dar ofrendas si eso no? Si eso Dios no necesita. Bien, vamos al origen de esto, la razón por la cual el Señor Jesús llegó a decir, denle a Dios lo de Dios. Pongan atención, Mateo 18, versículo 24, en este evangelio le preguntan
al Señor Jesús también. Tu maestro paga los impuestos, le dicen a Pedro. Y él va a donde el Señor Jesús y apenas va entrando, el Señor se le adelanta y le dice, mire, Pedro, ¿quiénes deben cobrar los impuestos? ¿O a quién le cobra los impuestos el rey? ¿A sus hijos o le cobran o al pueblo? Y dice Pedro, bueno, pues al pueblo. Dije, bueno, pues entonces hagamos una cosa, para evitar que se ofendan y que se escandalicen, vaya, busque en un pez una moneda y pague por usted y por mí. El Señor no tenía problemas con la economía. Él oraba con los panes y peces y se multiplicaban. Él decía, vaya y busque un pez y allá está. Bueno, entre más nosotros estemos metidos y buscando más y más a Dios, Dios va a hacer esos milagros sobrenaturales y no vamos a tener que preocuparnos y decir, ¿y ahora cómo hago para pagar? No, Dios va a hacer un milagro, va a decir, vaya, busquen la cuenta que ya está la plata. Y no tenía, pero aparece. Bueno, porque eso todo lo puede hacer Dios. Dios es un Dios sobrenatural y un Dios de milagro. Pero lo que sí puedo ver con esto es que Jesús pagó impuestos, los 2 dracmas que pedía el pueblo de Israel para el templo. Ajá. ¿Por qué razón los ciudadanos de todos los países, de Venezuela, de Colombia, de cualquier país del mundo, de Estados Unidos, de cualquier país, por qué todos los ciudadanos pagan los impuestos, digamos, sin problema? La razón por la que tienen que pagar los impuestos y los pagan, digamos, riéndose, entre comillas riéndose, es porque como saben dónde los pueden conseguir, es que como saben que si ellos no pagan después le van a cobrar multa, es que como saben que si no paga después lo van hasta llevar a la cárcel, entonces dice, pagamos los impuestos. Y así pasa en todo lugar. Aquí en Venezuela también el gobierno cobra impuestos a través del CENIA y de muchas formas que los venezolanos o los ciudadanos de cualquier país están obligados a cancelar los impuestos. Y vuelvo y digo, como saben dónde ubicarlos, tienen su dirección o su dirección fiscal, pues, ¿qué más vamos a pagarlo? Porque si no nos metemos en problemas. Pero el Señor dijo, denle a Dios lo de Dios. Y muchos ciudadanos pueden decir, pagamos los impuestos porque para no meternos en problemas. Pero el Señor dice, denle a Dios lo de Dios. Y entonces, como no ven a Dios, dice, pues, Dios no nos va a cobrar, Dios no nos va a meter multa y Dios no nos va a hacer presos ni nada de eso. Bueno, cuando el Señor dice, denle a Dios lo que es de Dios, es porque el hombre tomó algo que le pertenece a Dios y el hombre cree que le pertenece al hombre porque ya el hombre lo tomó. Ajá, ¿cómo es esto? Hay personas que se agarran algo, se lo toman prestado y con el tiempo se sienten que eso ya es de ellos. Por tanto tiempo tenerlo. Hay personas que se prestan, présteme un libro, présteme esto, présteme aquello. Y pasa el tiempo y dice, ya dejémoslo así, ya se adueñó de eso. Bueno, el ser humano se adueñó de algo que no es del ser humano. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Fíjese bien lo que dice Génesis 2:16. Y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios hizo al hombre y le dijo, puedes alimentarte de todos los frutos de los árboles. Pero hay uno que está en medio del jardín que usted no puede tomar. Si usted toma de ese fruto que no es suyo, se muere. Dios lo alertó, no fue que Dios lo puso y bueno, va a ver si la pega y no toma el que es malo para que no se muera. No, Dios lo alertó y le dijo, mire, aliméntese de todos, pero no se va a alimentar o no vaya a tomar de ese fruto que está en medio del jardín. Si usted toma de ese fruto, viene muerte. ¿Qué ocurrió? El hombre fue engañado, no fue que el hombre lo quiso hacer porque quiso, fue la serpiente que apareció, el diablo a través de la serpiente, y le propuso a Eva que eran mentiras, que si tomaba de ese fruto iba a ser como Dios. Entonces ella cayó en ese engaño y desde ahí ella le dio al hombre y todos desde Adán y Eva quedamos marcados con el pecado.
El pecado en el ser humano causa la muerte. Todos por Adán y Eva tenemos que morirnos. Y esto es una condenación que hay. Los niños nacen y se mueren también, no todos, pero pasa esto. Fíjense cómo hay aborto, cómo hay suicidios, cómo hay muchas formas de muerte que hay en el ser humano. Y la razón es, el hombre tomó de lo que no era de él. Tomó del fruto que le pertenecía a Dios. El hombre tomó eso que no era de él y entonces desde ahí vino muerte. ¿Qué hubo en el hombre? Desobediencia. En el hombre hubo desobediencia y esto trajo muerte. Todos estamos en desobediencia. Cuando uno acepta a Jesús, claro, ahora viene a obedecer a Dios. Pero todo por causa de Adán caímos en la desobediencia. Hoy nosotros nacemos con el pecado, no somos pecadores, pero hay algo en nosotros que es la rebeldía, desobediencia. Ahora, miremos el concepto de desobediencia. Ya vamos a ver un video, pero mire lo que es desobediencia. Desobediencia es rebeldía, es rebelión, es insubordinación, es indisciplina, es indocilidad, independencia, protesta, resistencia, obstinación. Este es el sinónimo de la palabra desobediencia. Y en todos los seres humanos, hoy el ser humano busca todas las excusas para no darle a Dios lo que es de Dios y está en desobediencia al decir lo siguiente, fíjese bien. Las excusas que tienen los seres humanos para no darle a Dios lo que es de Dios, que son bonitas excusas y muy buenas excusas y cada quien inventa algo bueno. Tengo varias. Las excusas que da el hombre para no darle a Dios lo que es de Dios. Dicen, Dios no necesita dinero porque Él es el dueño del oro y la plata. Muy bien, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. También dice que la persona dice, yo le doy a Dios haciendo obras de caridad con los necesitados. Usted no le está dando a Dios, le está dando a los hombres. Los impuestos es al César, lo de Dios es a Dios. Y no podemos decir yo hago obras de caridad con lo que es de Dios. Y el tercer punto, otros dicen, ¿por qué dar a la iglesia si son hombres pecadores? Igual que yo. Bien, continuamos con el tema en este programa La Verdad Te Hará Libre, el tema darle a Dios lo de Dios. Hablaba en la parte en segmento anterior sobre que la razón por la que el hombre no le quiere dar a Dios lo que es de Dios, todo comenzó porque el hombre tomó lo que no era de él cuando Dios le dijo a Adán y Eva, todos los frutos menos uno que está ahí, si lo tocas te mueres. Hoy en el hombre hay muerte por la desobediencia. Desobediencia es rebeldía. Desobediencia es insubordinación, desobediencia es rebelión, desobediencia, otros nombres más que tiene la desobediencia, indocilidad, independencia, protesta, obstinación. La desobediencia en el ser humano, la desobediencia está en todos nosotros. Lo que ocurre es que como uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, con el Espíritu Santo nosotros dominamos los deseos de la carne. Por eso lo dice Romanos capítulo 8. Por el Espíritu Santo nosotros sometemos la carne. Y por esa razón es que en nosotros ahora, en el creyente, en el que se deja guiar por el Espíritu Santo, hay obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a Jesús. Pero en todos está el querer salir nuevamente la desobediencia. Ahora alguien puede decir, no, yo ya soy cristiano y en mí no hay desobediencia. Si usted se descuida como cristiano, si usted comienza a ver las cosas de una forma diferente, si usted se descuida en orar, si usted se descuida de leer la Biblia, si usted se descuida de congregarse, si usted se descuida de compartir con personas con temor a Dios y comienza a compartir con otros que no tienen temor a Dios, vuelve otra vez la rebeldía y desobediencia y comienza a hablar lo que no es y a decir lo que no es y a hablar malas palabras porque todos estamos expuestos a la desobediencia. Entonces, el ser humano tiene esto de la rebeldía. Entonces, claro, cuando le dicen hay que darle a Dios, ¿y por qué darle a Dios? Yo no veo a Dios, Dios no necesita, Dios es el dueño del oro, Dios, ¿para qué Dios? Necesito ayudar a los pobres.
¿qué es lo que pasa? Sí, hay que ayudar a los pobres, pero ayúdelo con lo suyo, no lo ayude con lo que es de Dios, porque es hacer obras de caridad con lo que es de otra persona. Es como el cuento el cuento por ahí, un ejemplo que hay de una persona que invitó a un amigo, llamó a un amigo y le dice, mire amigo, lo quiero brindar y vamos a cenar y al otro día vamos a almorzar y vamos y lo brindo. Y fue y el hombre decía que generoso. Y después cuando ya pasaron los días le dijo, bueno, ahí le pagué el dinero que mandó su mamá que le diera. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Gastó la plata del hombre, de su amigo, con él, comiendo, y dijo, ahí está la plata que su mamá le mandó. Eso hacen muchos. La Biblia dice, den el impuesto al César, significa a las autoridades, pero denle a Dios lo de Dios, que tiene que ver con impuesto, significa todo lo que usted recibe, hay un porcentaje que es de Dios. Ahora, ¿por qué es de Dios? Porque es que como Adán y Eva tomaron lo que no era de ellos, viene muerte. Cuando el hombre no entiende esto y no le da a Dios lo que es de Dios, entonces lo que viene es problemas económicos y dice, ¿por qué me va mal? Pero muchos otros pueden dar testimonio y decir, si es verdad, desde que yo le estoy dando a Dios lo que es de Dios, que es un impuesto, Dios me bendice, Dios me multiplica, me guarda el 90%, me bendice. Bueno, si usted no lo cree, pues no lo crea, no se preocupe. Le estoy recomendando si usted quiere vivir en bendición. Eso no es una obligación, eso es solamente leer la Biblia y entenderlo. Ajá. Entonces, en el ser humano hay desobediencia y hay rebeldía. Ahora, la raíz de todo eso, dice el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor al dinero, mire, el amor al dinero es tan tremendo que la persona quiere es para él y para él, y a veces ni siquiera ayuda a su propia familia porque solo se preocupa por él. Y esto perjudica, mire, la Biblia nos dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarlos también económicamente. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios con las autoridades y nuestros padres también son autoridad y debemos darle a ellos también. Ajá. Lo que dice aquí Lucas capítulo 12, versículo 16, el Señor Jesús dio una parábola de un hombre que se preocupaba solo por él y nunca dijo, voy a dar a Dios. ¿Cómo es dar a Dios? La iglesia. Voy a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es esto? El hombre, dice Lucas 12, 16. Este hombre rico razonaba dentro de sí y decía, Lucas 12, 16, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré con todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, necio, tonto, le dijo, esta noche tu alma te será demandada. Significa, hoy te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con todas las riquezas que tienes? Y termina diciendo el pasaje, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Alguien dirá, bueno, ¿y Dios qué tiene que ver con eso? ¿Por qué Dios se tiene que meter en mis negocios? ¿Por qué Dios se tiene que meter en mi vida? ¿Y por qué tengo que darle a Dios? Hay gente que no entiende que está viviendo por la misericordia de Dios. Hay gente que no entiende que está sano por la misericordia de Dios. Hay gente que no entiende que ese don que tiene de hacer riquezas se lo dio Dios. Y piensa que es por él. Y piensa que tiene que divertirse y construir y hacer y hacer. Eso no es malo. Porque para eso es el esfuerzo de cada quien. Para eso estudió. Para eso hizo negocio. Muy bien, eso está muy bien. Pero dice la Biblia, el que es rico para sí solo y no para con Dios. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona?
darle a Dios lo que es de Dios, ayudar a otras personas, honrar a sus padres, ayudar a su familia, y su negocio está guardado y prosperado. Entonces, esto es lo que ocurre cuando alguien se preocupa por sí, no para Dios. Consecuencias de servir al dinero y no a Dios, porque la Biblia habla también de esto. Lucas capítulo 16, versículo 19. Otro hombre que nos muestra, otro hombre que era rico. Vuelvo y digo, tener riquezas económicas no es malo. Lo malo es tener riquezas y no darle a Dios lo que es de Dios. Eso es todo. Dele a Dios lo que es de Dios y Dios le va a guardar su negocio. Lucas 2, 16, 19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual lleno de llagas había sido echado fuera a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, el pobre. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas al pobre. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, el lugar donde van las almas de los muertos, no en el purgatorio, en el Hades, donde fue llevado Jesús también, dice Hechos 2:31. Estando en tormentos, el rico ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto entre nosotros y vosotros ha sido puesto por una gran cima. Significa el Hades, que es el lugar donde van las almas de todos los que mueren. Los obedientes y los desobedientes es un mismo lugar, pero separados por un abismo. El rico veía a Lázaro y le decía a Abraham, manda a Lázaro que venga y moje porque me atormentan estas llamas. Termina diciéndole a Abraham, el ejemplo que da el Señor Jesús sobre Abraham, dice que no, abajo tienen a Moisés. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo malo de este hombre no era que era rico. Lo malo era que humillaba al pobre. Lo malo era que menospreciaba al pobre y no era capaz de alimentarlo. Eso era lo malo. Y lo malo era que no tenía Cristo Jesús en el corazón, aunque no había venido el Mesías en ese tiempo, pero estaba el Mesías dando el ejemplo del seno de Abraham. Los del Antiguo Testamento, aunque no han visto el Mesías, estaban esperando la venida del Mesías. Por lo menos el pobre era una persona pobre, pero tenía de alguna forma su esperanza en el Mesías y por esa razón fue al seno de Abraham. Entonces, lo que uno ve con esto es que el amor al dinero afecta a las personas y hoy muchas personas están criticando a los cristianos, a los sacerdotes, a los pastores, diciendo que no hay que darle a Dios lo de Dios y que yo no voy a llevar ofrendas a la iglesia y que yo no voy a dar diezmo y que el diezmo fue para el Antiguo Testamento, que el diezmo fue para Israel. Bueno, tomemos ese buen ejemplo de Israel, que el Señor lo bendecía y guardaba su vida porque creía en lo que el Señor le dijo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo veo? Que hay muchas personas que están queriendo servir a Dios, porque está los que quieren servir al dinero, están los que quieren servir a Dios y servir al dinero. Y la Biblia dice que no se pueden tener a dos dioses. Fíjese como el Señor Jesús cataloga al dinero como un Dios. ¿Qué significa Dios, el Todopoderoso? Dios es el que responde, Dios es el que bendice, Dios es el que guarda, Dios es el que nos oye, Dios es el que nos sana. Ese es Dios. Pero lo compara al dinero con Dios. ¿Saben qué está viendo mucha gente al dinero? Que es el que le responde, que es el que los guarda, que es el que los bendice, que es el que los ayuda, que es el que los sana. Porque con el dinero creen comprar todo. Pero tristemente hay momentos en que por todo el dinero que pueda tener las personas en el mundo se mueren. Porque creen que el dinero es la solución.
El dinero no es la solución se llama Jesucristo, y que la persona sea prosperado y rico, bien, qué bendición, buenísimo. Pero, fíjese Lucas capítulo 17, versículo 13, nos dice, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o será leal al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, está diciendo, es al dinero. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. ¿A quién? A Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. El amor al dinero. Hay personas que quieren servir en la iglesia, pero no soltar el amor al dinero. Mire, nosotros debemos entender que es por Dios que tenemos. Mateo 6, con este punto nos vamos al video, Mateo 6, 24. Mire cómo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará al otro, y se apegará al uno y no respaldará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6, 24 y 25. Ahí está diciendo, no se afanen. Si ustedes creen en Jesús, esperen en Jesús. Nosotros, si usted es un cristiano y está prosperado en la economía, qué bendición, está muy bien. Pero recuerde que primero es Dios que el dinero. Recuerde que el Señor fue que lo prosperó, recuerde que el Señor fue que lo bendijo, y recuerde cuando a la persona se llega a jactar y dice, no, es la riqueza, es el dinero, es mi negocio, es mi empresa, el Señor le puede decir lo que le dijo al hombre insensato, tonto, esta noche te mueres, ¿qué vas a hacer con la riqueza que tienes? ¿A quién se la va a dar? Se la vas a dar a otros. ¿Y usted para dónde se va? Se acabó su vanidad, su creer que el dinero lo es todo. El hombre tomó lo que Dios le dijo que no tomara. Desde ahí en el hombre vino la ambición, vino la desobediencia. Y el hombre ahora quiere es para él y para él. Trabaja para él. Se preocupa por hacer plata. Está bien el producir y hacer plata. Vuelvo y digo, eso no es malo. Lo malo es que la persona haga riquezas, no ayude a su familia, no honre a sus padres y no le dé a Dios lo que es de Dios. Y dar a Dios no significa agarrar una parte de lo que es de Dios y hacer mercados y ayudar a otras personas. Eso no, eso es de lo suyo para los demás. La Biblia dice que eso es dar a los pobres. Y que el Dios y le presta a Dios, y Dios está endeudado con quien le presta o le da a los pobres más bien. Pero dar a Dios, aquí el Señor cuando le preguntaron no dijo y denle a los pobres. Sí hay que darle, porque el Señor, fíjese lo que el Señor dice en Mateo 25, 31 al 45, cuando el Señor Jesús venga. Dice que sentará uno a la derecha, otro a la izquierda, y comienza a decirle, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque me visitaste, todo esto. Fíjese que aquí está hablando de esa forma con respecto al amor y misericordia que el hombre debe tener con su prójimo. Recuerde los mandamientos. Los mandamientos dice amar a Dios y amar al prójimo. No es solo darle al prójimo, sino es a Dios y al prójimo. Y entonces el hombre tomó lo que es, que Dios le dijo, no vaya a tomar eso porque viene muerte. Hoy en el ser humano hay muerte, aparte de la muerte física que viene, hay una muerte espiritual, porque el ser humano quiere es poder, ambición, riqueza, y no le interesa mandar a matar a otra persona por amor al dinero, no le interesa perjudicar a otro, no le interesa traicionar, no le interesa, lo que le interesa es el poder, las riquezas y el dinero, sin importarle a quién se lleve por delante, como dice. Entonces, en el ser humano está todo esto, y todo comenzó en Génesis. Fíjese que Adán y Eva desobedecieron. Ellos tomaron lo que no era de ellos.
ellos entendieron que tomaron algo que era de Dios. Por esa razón, cuando sus primeros hijos nacen, Caín y Abel, le van y le presentan una ofrenda a Dios. O sea, como diciendo, le devolvemos lo que tomamos. Caín tomó de los frutos, pero dice que Abel tomó de los corderos, de los animalitos, de lo mejor. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín. Ahora la razón es, cada quien llevó su ofrenda, pero uno la llevó por llevarla y otro la llevó con alegría. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si usted va a llevar o va a darle a alguien con rabia, no le dé. Si va a llevarle a la iglesia algo, no lo dé con molestia, ni con rabia, ni porque lo estoy diciendo yo. Que sea Dios en su corazón, que ponga y que usted lo dé con alegría. Mire, qué hermoso es darle a alguien y uno alegrarse porque ayuda a alguien. Qué bueno es que usted le dé un plato de comida a alguien y usted se alegre, no que diga, uy, qué rabia tener que darle a esta persona. No, dé con alegría y Dios ve en su corazón y lo va a bendecir y en su casa no va a faltar alimento. Entonces, mire, Caín y Abel presentaron ofrenda, pero fue una ofrenda de productos, de materiales. Bien. Ahora el Señor Jesús dice, den a Dios lo que es de Dios y tiene que ver con impuesto y dinero. ¿Qué ocurrió con Abraham? Génesis 12 el Señor llama a Abraham y le dice que lo haré de una nación grande, lo bendecirá y a través de él van a ser bendecidas las demás naciones. Pero en Génesis capítulo 14, el versículo 17, Abraham venía de haber derrotado a unas personas que tenían secuestrado a su sobrino Lot y a los reyes de Sodoma y Gomorra, a toda la ciudad. Entonces, ¿qué ocurrió con Abraham? Abraham buscó un grupo de personas y ayudaron a rescatarlos. Cuando se presenta el sacerdote Melquisedec, ya venía el sacerdote y ya Abraham había tenido la victoria, ya tenía las riquezas, tenía todas las personas, estaba ahí. Cuando aparece el sacerdote, Génesis 14, 17, y dice, cuando volvía de la derrota y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué quiere decir los diezmos? Una décima parte de todo. ¿Qué es todo? Productos, alimentos, pero también le dio los diezmos de la riqueza. Si usted lee este versículo, Génesis 14, versículos antes, o creo que es versículo después, no recuerdo, los reyes de Sodoma y Gomorra le dicen a Abraham, quédese con todas las riquezas y denos a nosotros la gente. Y Abraham le dijo, no, yo no quiero las riquezas de ustedes ni siquiera, porque no quiero que digan que yo prosperé por su dinero. Yo voy a prosperar porque Dios dijo que me iba a prosperar. Así que muchas gracias, pero yo solamente voy a tomar una parte para pagar a los que me colaboraron en esta victoria. Abraham entendió que obtuvo la victoria y por esa razón apenas apareció el sacerdote, tome, le doy el diezmo de todo. Es lo que hace los creyentes en Dios, que entienden que la bendición que reciben, que esa bendición económica, que su negocio, que todo lo que tiene es porque Dios se lo dio. Entonces cuando la persona entiende y dice, saco y le doy a Dios lo que es de Dios y Dios lo bendice. Otro punto fue con Jacob, el nieto de Abraham. Génesis capítulo 28, versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob venía de huir de huir de su hermano. Entonces no tenía nada sino un bastón, un palito y una piedra y se recostó. Y tuvo un sueño donde veía que bajaban ángeles por escalera y subían. Entonces dijo, uy, Dios mío, este es lugar de Dios, esta casa de Dios. Y entonces hizo un pacto con Dios, Jacob, y dijo, Señor, si usted me bendice, si usted me permite volver en paz a mi hermano, volver con paz a casa de mi hermano, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Y luego termino con este punto. Génesis capítulo 32 ya venía Jacob de regreso y dice así,
Y dijo Jacob, Génesis 32, 9 al 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Isaac, que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Estaba qué? Prosperado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor bendijo a Jacob porque dijo, voy a darle a Dios lo que es de Dios. Y cuando el Señor le dijo a los judíos, hoy lo dice también a la iglesia, denle a Dios lo que es de Dios. Tal vez usted le está dando vueltas a todo, pero ¿qué es lo de Dios? Bueno, si usted quiere este estudio, yo lo voy a sacar en un estudio, una guía, y después puede llamar al teléfono de la oficina 787-0950 o al teléfono del canal y puede pasar por la oficina y compra este estudio más explicado con respecto a darle a Dios lo que es de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde.